La enseñanza de las ciencias sociales en la escuela media. El trabajo en el aula y sus fundamentos. Ana España, María Fernández Foresi, Liliana Sanjurjo. Capítulo 4. La clase de ciencias sociales en la escuela media, como espacio de acción y reflexión. El espacio del aula, entendido como un espacio natural en el cual se desarrolla la práctica de la enseñanza, tiene configuraciones de carácter singular y particular. Sabemos que cada clase que se desarrolla tendrá características contextuales específicas y por lo tanto no es posible replicar esas condiciones. La originalidad de cada clase está garantizada ya que tendrá su propia impronta. A veces, aquello que funciona en una clase, luego no tiene el mismo devenir en otra. Por lo tanto, las ideas que se proponen muestran posibles piezas de un modelo para armar que permite permutas y adaptaciones, pero señala claras líneas de acción que posibilitan darle marco al espacio del aula, teniendo en cuenta las características específicas de los conceptos y formas del pensamiento de las ciencias sociales en clases que se despliegan en la escuela secundaria. La clase implica necesariamente un recorte de los contenidos y una serie de decisiones en la forma, pero además supone una relación interpersonal entre quienes enseñan y aprenden, una forma de comunicación en la que hay múltiples componentes que exceden a conceptos y estrategias de enseñanza y de aprendizaje, contextos, representaciones sociales, expectativas, motivaciones, vínculos personales, emociones, afinidades, entre otras. Más allá de las dificultades que demanda poner en palabra el complejo acontecer del aula, el camino propuesto en este capítulo es describir y proponer formas a la manera de piezas de un rompecabezas disponible que es posible combinar en base a conceptos epistemológicos de las disciplinas sociales y sus derivaciones didácticas. Por un lado, las estructuras académicas sostenidas desde el principio epistemológico didácticos, pero por el otro, con la flexibilidad y adaptabilidad que permita que cada profesor y sus estudiantes sean protagonistas de sus clases en las que genuinamente se enseñen y se aprenda. Este protagonismo se abre a partir de la estrecha relación entre las necesidades de los estudiantes, los diseños curriculares vigentes y la pregunta de inicio acerca de qué precisa comprender cada curso, cada alumno acerca de las ciencias sociales a la hora de pensar la clase. Esta manera de abordar la clase precisa la generación de formas de escritura de anticipación, como pueden ser los guiones conjeturales, que permiten tener disponible una programación consistente y rigurosa, pero a la vez maleable. Una de las potencialidades de esta forma de escritura es la posibilidad de registrar la secuencia del acontecer desde el anticipo que implica programar para luego garabatear durante el transcurso y cotejar luego lo sucedido en la clase al incorporar instrumentos de registro post-clase. En instancias pre- y post-clases, aquellos dispositivos con formas más flexibles permiten ir generando y compartiendo registros para reescribir y volver a utilizar cada vez, tales como las presentadas en el primer parte del libro. En este capítulo se presentarán propuestas, ideas, ejemplos posibles y disponibles para materia de la escuela secundaria. En las escuelas se enseñan y se aprenden contenidos sociales y que son solo un marco que en clave reflexiva invita con maneras que pueden ser replicadas desde la mano adaptativa de cada profesor conocedor de los propios contextos en los cuales despliega su clase. Hemos optado por una manera de organizar este capítulo, a modo de presentación de ideas, más bien inductiva, como manera de abrir el juego en líneas que parecen divergentes y que pueden ir encontrando la manera de relacionarse a medida que se vayan presentando. También puede notarse que el foco está en los ejemplos, como posibles instancias a ir replicando y combinando con diferentes contenidos sociales. Esta opción podría posibilitar la movilidad de estas propuestas que distan de lo modélico e invitan a crear alternativas didácticas, partiendo de ciertas premisas. La clase se compone a través de una propuesta de gestión no uniforme,
con ritmos, agrupamientos e instancias cambiantes a través de decisiones reflexivas de cada profesor. Es central el protagonismo activo de los estudiantes en torno a la construcción de los conocimientos sociales, tanto individual como colectiva, teniendo también en cuenta la heterogeneidad del alumno y de cada estudiante. Las interacciones entre pares enriquecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El uso reflexivo de múltiples recursos mediadores que las sociedades han plasmado en su devenir en todos sus formatos, con una presencia importante de la TIC, tecnología de la información y de la comunicación, enriquecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Hay una tendencia general a creer que las clases de las disciplinas sociales se basan en la mera repetición más o menos mecánica de información de manuales. Es habitual que la programación de las clases de ciencias sociales se basa en la organización de la información que se enseña y se aprende por el mero hecho de exponerla oralmente con algún apoyo gráfico, o bien se programa a través de preguntas muy directas con respuestas que se encuentran por el hallazgo de palabras similares, por el número de páginas y basta con copiar completo el párrafo para finalizar la tarea. Y si se resuelve en grupo, una dicta y el resto solo escribe. Suelen escucharse argumentos diciendo que si te llevas historia o geografía es porque no estudiás, repetís lo suficiente. Estos decires aluden a un conocimiento objetivo y exterior al estudiante, vinculado a la tradición positivista y a su derivación didáctica en tono conductista. Desde el programa crítico y con aporte de la tradición humanista, el rol activo del estudiante resulta clave al momento de situarse en el ámbito concreto del acontecer en el aula. Creemos que entre las múltiples preguntas que surgen al anticipar la clase, al poner la atención en los estudiantes, en su contexto, en sus necesidades, en sus posibilidades, nos ubica como profesores en un lugar que nos invita a crear entornos de enseñanza y de aprendizaje, en los cuales asumimos responsabilidades para lograr que los estudiantes decidan ser protagonistas de sus aprendizajes. Además de las habituales y conocidas acciones de escuchar y copiar, las clases de ciencias sociales pueden ser una invitación a observar, identificar, comparar, analizar, interpretar, imaginar, jugar y sentir las sociedades que en su devenir, en el tiempo y en el espacio nos dejan gran variedad de huellas para que los mismos estudiantes se las apropien a través de su experiencia y actividades individuales y colectivas. Un ingrediente infaltable, dada la extensión de su accesibilidad, son los TICs, una gran biblioteca de recursos extremadamente rica, textuales, visuales y sonoras, estáticas y en movimiento. Por ahora, en esta aproximación van a citarse materiales variados, sabiendo de la tendencia a ir incorporando dinámicas interactivas en función de las modalidades que va adoptando la web en su inagotable devenir. Los materiales están disponibles depende de las decisiones de los profesores y su forma de uso, teniendo en cuenta que posibilitan el enriquecimiento de la comprensión social con el cuidado de chequear la validez y la seriedad de los materiales. Algunas palabras que son de uso corriente pueden resignificarse al ponerlas en el juego para enseñar y aprender ciencias sociales desde esa perspectiva. Cuando hablamos de experiencia, la palabra misma nos remite a la idea de comprobar, o sea, de probar, de ensayar, y para hacerlo habría que apelar a una instancia práctica o empírica. La experiencia requiere involucrarse en la tarea, poner en juego los sentidos, mirar, escuchar, oler, oír, tocar, como medios para disponer de información del experimento. Puede consistir en ver un cuadro, una fotografía, un mapa. Puede ser también escuchar una canción, un cuento, una biografía, un caso, una vivencia compartida o una invitación a experimentar indirectamente a través de orientaciones. Esta forma de conocimiento o habilidad, que es experiencial, se deriva de la observación, participación o vivencia en un evento, o suceso propio o de otros. Se elabora colectivamente, ya es posible aprender de las experiencias de otros, abarcando las condiciones materiales de la existencia de una comunidad o grupo. ¿Será posible recrear ciertas condiciones para que los estudiantes puedan experienciar lo social en las clases escolares? ¿Será posible pensar el conocimiento social colectivamente y a su vez aprender a partir de comprensión de las experiencias de otro? Por ejemplo, una manera de transitar experiencias en la social es a través del arte. Hoy es muy simple el acceso a imágenes en la web, por ejemplo, a través de un cuadro expresionista clásico como El Grito, 1893 de Edvard Munch, 1863-1944.
Es posible generar una experiencia al observar el cuadro, describir las sensaciones, identificar colores y formas, asociar a alguna emoción para luego vincular este acceso a algún proceso sociohistórico, tal como el exterminio nazi o la dictadura militar. Se puede acceder a esta pintura ingresando su nombre a cualquier buscador de Internet. Otro ejemplo, en este caso con un referente cultural proveniente de la música, en el marco de la enseñanza de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra de Trincheras, es el uso del video con la canción de Paul McCartney, Pipas de la Paz, donde narra un acontecimiento de la Navidad de 1914 en Bélgica, cuando los soldados de ambos bandos se reúnen en la tierra de nadie, que separa las trincheras, se reconocen como seres humanos, se cortan el pelo y juegan un partido de fútbol. El video al que hacemos referencia se encuentra disponible en YouTube. Contenidos vinculados a la organización del espacio, a los valores humanos, al desarrollo de la Primera Guerra Mundial, pueden enseñarse y aprenderse en forma de experiencias a través del uso de este tipo de recursos. Existen también sitios que permiten visitas o viajes virtuales a museos y espacios culturales, en los cuales el alumno puede explorar e interactuar libremente. Es necesario que el docente genere propuestas didácticas que capitalicen esta experiencia virtual. Recomendamos acceder a un buen ejemplo de itinerarios posibles. La manera en que los estudiantes transiten la experiencia está íntimamente ligada a las propuestas de cada profesor que asumen la forma de consignas. Esta formulación parte de que enseñar en clave epistemológica para luego cobrar forma centrada en el propósito de cada instancia, que va desde descubrimientos concretos y tangibles hacia construcciones conceptuales más abstractas, graduando los enunciados en ese camino a la generalización conceptual. Cuando hablamos de actividad, apuntamos a que se desplieguen acciones en función de un propósito. Durante una clase de profesores y estudiantes actúan cuando realizan tareas que las relacionan con el mundo que los rodea, eligiendo cuáles son las más apropiadas. ¿Qué tanto actúan los estudiantes en clases escolares de disciplinas sociales? ¿Es posible recrear condiciones de actividades que inviten a los estudiantes a actuar en el mundo social en un tiempo y en un espacio? Elegir cuáles son las acciones más o menos apropiadas lleva a tomar decisiones en el aula, a inventar partiendo de rigurosos conceptos académicos. Decidir consiste en separar y luego cortar, en tomar una acción selectivamente entre varias posibilidades, pero no como una acción binaria, sino como un menú más amplio o expandido que el blanco o el negro. Un posible ejemplo de actividad que a su vez se puede segmentar en microactividades puede ser la enseñanza de la vida de Marco Polo. Una biografía contextualizada en el tiempo y en el espacio llena de aventuras imposibles de vincularse con múltiples conceptos sociales. Los cambios en la gestión de la clase en este nivel son más importantes para mantener el nivel de atención y ciertas propuestas que demandan tiempos largos, ya que los habituales bloques de 40 a 80 minutos son escasos, suelen no ser siempre posibles de concretar. En cambio, son muy operativas las propuestas micro, que demandan tiempos cortos para su resolución y posibilitan el cambio de ritmo de clase y gestiones grupales en dúos o tríos que requieren de la participación de todos los integrantes de las resoluciones y luego plenarios cortos que permitan nueva síntesis de contenidos y de dimensiones de construcción conceptual. De vuelta con el ejemplo. Una metáfora característica de las ciencias sociales es el viaje. Cuando nos proponemos la comprensión de sociedades en otros tiempos y en otros espacios, la figura del viajero se convierte en un protagonista principal. Uno de los más grandes viajeros ha sido el mercader veneciano Marco Polo, 1254-1324. Conceptos como viajero, mercaderes, comercios, oriente y occidente, imperios, ciudades, escalas, guerras, vidas cotidianas, aventuras, entre otros, se entrelazan en quien fuera el precursor de los viajes de Colón. Podemos invitar a una microactividad con preguntas generales a responder en grupos pequeños y con un tiempo preestablecido y anunciado, lo que no debería ocupar más que entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Por ejemplo, ¿qué es hoy un viajero? ¿Puedes contar algún viaje que haya realizado? ¿Qué cualidades tiene un gran viajero? ¿Por qué se emprende un viaje hoy en día? ¿Qué viajeros conoces? ¿Qué información tendría que tener un viajero al momento de emprender su viaje? ¿Qué hace un comerciante o mercader hoy? ¿Qué es una aventura? Transcurrido el tiempo previsto, cada grupo relata sus respuestas y que se conversa en plenario teniendo en cuenta las consideraciones que requiere el diálogo didáctico. Algunas definiciones e ideas para aportar en la propuesta en común. Viajador.
El que hace algún viaje especialmente largo por varias partes, aplica así con singularidad a los que escriben las cosas especialmente que han observado en él. En lo moderno se llama comúnmente viajero. Hay mucho material disponible acerca de este mercader veneciano en la web, desde sitios que se puede comprobar su procedencia y rigurosidad. Entre otros videos, puede verse la serie de YouTube Marco Polo, sus viajes 1/6. Más ejemplos, consignas para esta actividad, entre otras. Escriban un día en el diario de viajes de Marco Polo. Ubica y señala en un mapa los lugares que visitó. Elige uno de ellos y busque información acerca de cómo son en la actualidad. Encuentra 3 semejanzas y diferencias. Cómo era el mundo en el siglo II, identifica las dimensiones de comparación política, económica, social, cultural y establece semejanzas y diferencias. Imagina que puedes armar tu propio viaje de aventurero o de mercader o de periodista. Describe tu itinerario y por qué lo elegiste. Señala en un mapa. Sugerimos el cuidado de las puestas en común teniendo en cuenta la forma de construir conocimiento social enmarcado en cuidadas interacciones dialogadas en las que los mismos estudiantes se perfilan como portadores de las palabras y los profesores como facilitadores de su circulación. Con estas 2 palabras puestas a rodar en el salón de clase, experiencia y actividad, estamos poniendo el acento en el protagonismo de los estudiantes en el marco de propuestas facilitadas por los profesores en torno al trabajo de aprender y enseñar el conocimiento social. Sabemos del valor didáctico de las buenas explicaciones. Las ciencias sociales le dan visibilidad a sus conceptos a través del lenguaje y es fundamental que los profesores se desempeñen con rigurosidad, dinámica y claridad. Pero cuando esas explicaciones se intercalan con experiencias y actividades que se han retomado en nuevas recapitulaciones y síntesis, la composición de la clase en este nivel hace más memorable y comprensible los conceptos sociales. Cada explicación como compensación cuidada, contemplando en ella la contextualización temporal y espacial, definiciones, ejemplos, interrogantes, soportes visuales, entre otras cuestiones, enriquece la comprensión conceptual. Además de tener muy en cuenta el tiempo de duración apropiado en función de las características atencionales de los estudiantes de la escuela secundaria. Como pieza un rompecabezas, cada clase es un dibujo original, pero depende de la combinatoria de las partes. Con la precaución de no caer en propuestas prescriptivas, por un lado, y por el otro, de proponer líneas flexibles que puedan recrearse en diferentes contextos con la idea de comenzar o combinar, a intercalar, a proponer variadas formas partiendo de los criterios de selección y secuenciación que hemos desarrollado. Sea cual sea la forma de clase, el punto de inicio es el conocimiento social, el qué enseñar y aprender desde una perspectiva epistemológica de los conceptos que estructuran los procesos sociales, contextualizados en el tiempo y en el espacio, seleccionados y organizados, y el cómo, poniendo el acento en el protagonismo activo de los estudiantes como una de las ideas fuertes a la hora de recrear la estructura de la clase. Toda acción, enseñar y aprender en este caso, puede practicarse como un arte o como un oficio arduo y complicado. En cada clase hay una parte que está prevista, pero también otra que requiere de decisiones instantáneas. Nach Manovich es violinista, pero además educador. En su libro La improvisación en la vida y en el arte, nos relata que en el aula real hay personas vivas con necesidades y conocimientos personales. Una entrada particular en ciertas direcciones cambiará la perspectiva de ciertas personas. Después de la conversación de hoy, el profesor sabe que sería bueno recomendar cierto libro basándose en lo que parece ser el flujo natural hacia el próximo paso. Estas cosas no se pueden planear. Hay que enseñarle a cada persona, a cada grupo y en cada momento, como casos particulares que exigen un manejo particular. Confeccionar un programa de estudio sin saber quiénes van a asistir, cuáles son sus fuertes y sus debilidades, cómo interaccionan, evita sorpresas e impiden el aprendizaje. El arte del maestro es vincular en tiempo real los cuerpos vivos de los alumnos con el cuerpo vivo del conocimiento. Para hacer cualquier cosa artísticamente es necesario adquirir unas técnicas, pero se crea a través de la técnica o no con ellas. La fidelidad al momento y a las circunstancias presentes implican una entrega constante. Al planificar, la atención debería estar puesta en la anticipación de las situaciones
pero si las propuestas se basan en actividades y experiencias en el marco de los conocimientos sociales, puede que el plan se tenga que sincronizar con el propio acontecer de la clase. El docente actuaría como un buen músico de jazz, quien sabe además que cada momento no volverá a repetirse de la misma manera, en la forma de cada clase, como en una partitura. La melodía no es monótona, sino que va cambiando. La gestión de la clase se basa en los cambios, en propuestas con tiempos aproximados que llevan a nuevos formatos que ante la diferenciación facilitan la atención y el entusiasmo. Podemos apelar a otras formas, maneras de titular las combinaciones, según los conceptos, a enseñar, la característica de cada grupo, la dinámica y la perspectiva que guíe la organización de la clase. Por ahora presentamos las inclusiones de experiencias y actividades con énfasis en el protagonismo del estudiante. En la contraparte y siguiendo las líneas trazadas en la primera parte de este libro, las formas básicas de enseñar propuestas por Aebli, 1988, son muy funcionales a esta pregunta. ¿Qué hace el profesor en el aula de ciencias sociales? 4.1. Algunas formas básicas de enseñar combinadas con contenidos sociales. A. Narrar. Las ciencias sociales pueden ofrecer como un concierto de cuentos y formatos narrativos. Para contar a alguien lo sucedido, en el preciso apelar al lenguaje, a actos verbales, simbólicos o conductuales que se hilvanan en el tiempo. Una narración como género discursivo se organiza alrededor de la temporalidad, tiene un tema central, una trama con un comienzo, nudo y final reconocibles. Tiene una voz narradora identificable, establece conexiones entre los hechos y logra alcanzar un cierre, una resolución. Un relato no solo transmite información, describe hechos y acciones, construye un sentido, sino que además atrapa nuestras emociones. Al escuchar, al leer o al contar una historia es posible el vínculo con las emociones que evoca el relato. La capacidad de emocionarnos a través de una historia, la posibilidad de contar aquello que sentimos, permite plantear un vínculo entre narrativa y emoción. De modo que el nexo con lo afectivo es también nexo con lo narrativo, siempre que intervienen nuestras emociones. Hay funciones narrativas, un relato o fragmentos de un relato que fijan el contexto y sentido. Las sociedades ágrafas perpetúan su memoria a través de relatos ejemplares que eran transmitidos de generación en generación. Hoy contamos con infinitas posibilidades de almacenamiento y reproducción de la información y sabemos la imposibilidad de la memoria de recordar y recordar absolutamente todo. De todos modos, es evidente que la modalidad narrativa facilita la posibilidad de hacer memorable la información, además de crear sentido instalando procesos comprensivos, apelar a las emociones y colaborar en la construcción de identidades, siendo una forma de enseñar sumamente compatible con los contenidos sociales. Especialmente en este campo se está operando un giro hacia la narrativa revalorizando su función epistemológica. El retorno a la narrativa indica que hoy reconsideramos el valor de la forma y la función de los relatos en todos los campos de la vida humana, especialmente en la educación, donde se impuso un sesgo no narrativo y conductista. Entre otros recursos narrativos posibles de incorporar en las clases de materias sociales, contamos con diversos formatos, como por ejemplo biografías, autobiografías, cartas, diarios de viajes, poesía, novela histórica, obra de teatro, casos, entre otros. Su selección y uso se deriva en primer lugar de su función epistemológica, es decir, de los conceptos y contenidos que cada profesor enseña a través de ellos. El siguiente fragmento del libro Náufragos y Piratas es un ejemplo de recurso narrativo. Marina se sentía feliz porque al fin estaba de vacaciones con su familia en la costa junto a su primo Marcelo, que tenía su misma edad y con el que, de veras, se divertía un montón. En un atardecer, Marina vio que las olas traían un objeto extraño, ni almeja, ni conchilla, ni huevos de caracol. Se trataba de una botella de formas redondeadas y vidrios verdes que en su interior dejaba entrever un pliego de papel. Era el mensaje de un náufrago. Esa noche, solos en la habitación de Marcelo, se dispusieron a leer el manuscrito bajo la luz de una lámpara. El mensaje decía: me llamo Juan Ignacio Villarreal y tengo 15 años.
El barco que me traía de Cádiz junto a mi madre y mis hermanos hacia el virreinato del Río de la Plata fue atacado por piratas y he naufragado. Ahora soy prisionero de la goleta pirata Atlántida, también conocida como el terror de los mares. Arrojo esta botella al océano porque diviso la luz de un faro y la cercanía de la costa americana. ¿Será o la luz de Buenos Aires? Ese resplandor me trae, como una ráfaga, algunas esperanzas, pero si estas esperanzas de que me rescaten resultasen vanas, entonces intentaré sobrevivir en este barco. Nadie podrá sofocar mis deseos de vivir. Marcelo se dio cuenta que ya no era época de piratas, ya que el virreinato del Río de la Plata había terminado con la Revolución de Mayo. Lo sabía porque lo había estudiado en la escuela. Si Juan Ignacio Villarreal viviera, tendría la edad de su tatarabuelo. En el cielo buscarán el significado de goleta, barco rápido preferido por los piratas por su velocidad y fácil manejo, y Cádiz, que es un puerto del sur de España. Al día siguiente, fueron a la librería y pidieron a sus madres que les compraran naufragios en los mares del sur. Allí decía que el faro de Cabo del Sur se había inaugurado en 1802 y solo uno había zarpado de Cádiz después de 1802, el María Trinidad, que nunca había llegado a destino porque un barco pirata lo había hundido. El barco transportaba mercaderías para la colonia y viajaba a la familia del virrey Villarreal, que murió en el naufragio. Pidieron que lo llevaran al museo y donde se amontonaban vestigios de restos de naufragios encontraba el resto del barco pirata, el terror de los mares, que había naufragado cerca del balneario. Entre los restos de clavos y maderas había un cuaderno amarillo con un cartel que decía: Diario de a bordo del capitán del barco pirata, el terror de los mares, escrito por Juano, el sobreviviente. La letra y la tinta eran las mismas que los del manuscrito encontrado en la botella. Al día siguiente, que estaba nublado, volvieron a conectarse a internet para buscar historia de piratas. Allí se enteraron que Juano, siendo muy joven, había reemplazado al famoso pirata Solo un Ojo, Saldívar. Entonces pudieron reconstruir la historia. Al mando de Saldívar, el terror de los mares había atacado a María Trinidad y por alguna razón que desconocemos, en vez de apoderarse del barco español como era común que hicieran los piratas, lo hundieron y tomaron prisionero a Juano, llevándolo a bordo de su goleta. Aún quedaban algunos datos sueltos que llevaron a los chicos a la biblioteca. Buscaron libros y revistas sobre historias de naufragios en la zona y encontraron la historia de Juano. Decía que solo un ojo quedó impresionado por el valor del joven y se lo llevó a trabajar en su barco. De a poco se convirtió en el segundo de Saldívar, que tras su muerte se convirtió en el nuevo capitán. Habían reconstruido la historia. Era hora de un helado. Un requisito para el uso de estas formas de narrativa es que los profesores seleccionen los materiales en función de los contenidos sociales a enseñar. En este ejemplo, el cuento es una excusa para enriquecer comprensivamente los conceptos sociales e históricos. Entre las líneas de este cuento es posible poner a disposición contenidos y conceptos tales como: temporalidad, fines del siglo XVIII, primeros años del XIX, actualidad. Especialidad, puertos del sur de España, Cádiz, faros, Buenos Aires, balnearios de la costa. Dimensiones políticas, virreinato del Río de la Plata, virrey, Revolución de Mayo. Dimensiones económicas, monopolio comercial, sistema de flotas y galeones, faros y puertos, piratería. Dimensiones sociales y culturales, vacaciones hoy, búsqueda de información, librerías, museos, bibliotecas en internet. Este listado da cuenta de la función epistemológica de esta narración y según las características contextuales, cada profesor seleccionará la forma de gestión de la clase que sea más adecuada. B. Leer con los estudiantes. Contamos con muy buenos materiales acerca de la importancia de la lectura. Leer con los estudiantes, A. Dudley, 1988, como forma básica de enseñar y aprender en una de las clases de materias sociales en la escuela secundaria. Nos brinda a profesor y estudiantes una herramienta esencial y accesible. Los textos escritos, ya sea en formato papel o en formato digital, constituyen un acceso fundamental a la información, siendo un privilegiado soporte de comunicación.
Cada campo disciplinar propone en los textos específicos una estructura conceptual y de comunicación que le es propio, significados y modo de acceso que necesitan del acompañamiento de los profesores para comprender y conceptualizar lo que se lee. La información está disponible en el texto, pero solo se comprende si se dispone de los marcos conceptuales y cognitivos que permiten resolver los problemas que plantea el acceso comprensivo a través de la lectura. Hay un proceso de alfabetización académica inscripta en las especificaciones de cada campo disciplinar. Una propuesta de lectura con los estudiantes en la clase requiere de un profesor que guíe y facilite la tarea. En primer lugar, la selección del material en función del requerimiento de las temáticas, de las características del grupo, del tiempo que requiere su lectura. Al entender la lectura como práctica social, la propuesta del aula tendrá en cuenta la situación, los objetivos y los contenidos a los que se lee. ¿Qué leer? ¿Qué conceptos de las ciencias sociales se entrelazan en ese texto? ¿En qué formato? Libro, fotocopia, cuadernillo en papel o bien en la computadora, en el celular, a través de un proyector o bien escuchando con o sin respaldo visual. ¿Cómo leer? En voz alta, con el grupo completo o en pequeños grupos de uno compartiendo la lectura según diferentes propuestas. El texto completo o por partes. Releer algunas partes. Hay juego de lecturas en voz alta. Para incorporar en clases de ciencias sociales especialmente para propiciar la lectura en voz alta, un párrafo cada estudiante por tiempo, una palabra cada uno, cambiando el volumen por fila, son ejemplos, entre otros, alternativas colaborativas y grupales de leer. Los profesores pueden facilitar circunstancias contextuales, como por ejemplo una presentación del autor del texto o del libro completo y otros datos de presentaciones que colaboren con la comprensión. Guía pre y post lectura, glosarios, discusiones orales sobre lo leído, lecturas complementarias, actividades de escritura, ya sea de síntesis o de reorganización de la información. Hay una situación a tener en cuenta en función de no ubicar la lectura en un lugar escolarizado y lejano de las potencialidades, o sea, tener cuidado de que siga presente en el aula la alegría y el placer de acceder a realidades diversas a través de las lecturas. Vamos al ejemplo. Contenidos y conceptos a desarrollar. Culturas indígenas, tradiciones y costumbres del norte argentino, la Pachamama, paisaje de la Puna. Actividades económicas, relaciones sociales, naturaleza en Humahuaca, a través del tiempo, comunidades indígenas y su vínculo con la tierra de ayer y en la actualidad. Podemos utilizar el siguiente texto. Para los quebradeños y quebradeñas, la Pachamama es algo sagrado. Es por eso que lo nombramos diciendo: Pachamama, Santa Tierra, al igual que sus hijos, come, bebe, respira y descansa. Es una madre llena de vida, pero para recibir su protección debemos protegerla y para recibir buen alimento debemos alimentarla. La tierra es Pachamama en toda la región andina y en la mayoría de los pueblos indígenas es venerada como madre naturaleza. Para los habitantes de la quebrada de Humahuaca, la tierra es Pachamama. Pacha es tierra y mama es madre. Desde muy pequeños hemos aprendido de nuestros abuelos que la Pachamama es nuestra madre y que todos los seres humanos son sus hijos. A medida que crecemos, reafirmamos y transmitimos este sentimiento. Como hijos tenemos que cuidar a nuestra madre y como hermanos debemos cuidarnos entre nosotros por el bien de la humanidad entera. También aprendimos que la Pachamama es nuestra casa y que en este hogar convivimos seres humanos, animales y plantas. Todos los seres vivos estamos íntimamente relacionados con el aire, el agua, el suelo y los vientos, es decir, que toda la fuerza de la naturaleza que componen el medio ambiente. Dicen los guaraníes: la tierra es nuestra madre, es nuestra vida y es nuestra libertad. También las comunidades collas expresan un sentimiento que se resume en la siguiente frase: en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón está la Pachamama. Pero la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella porque somos sus hijos, decía un anciano de la tribu Seattle en Norteamérica. La actividad agrícola de los antiguos quebradeños se realizaba a través de los ciclos de rotación de suelo y cultivos. Este sistema se utilizaba para no cansar la tierra. Aún tiene vigencia y es valorado por muchos. Para realizar esta práctica, la familia siembra en la mitad de los rastrojos que posee. Los restantes son cultivados al año siguiente cuando han descansado lo suficiente. Decía una abuela de Hornaditas: todo tiene su tiempo. Tiene su tiempo de sembrar,
su tiempo de cosechar, su tiempo de nacer y de crecer. Hay que hacer descansar la tierra. Ya no quiere dar, no quiere producir. Debe ser porque muchas veces despreciamos la comida, muchas veces botamos la comida. O la hacemos sufrir de agua a las plantitas. Es que ahora no le dejamos descansar a la tierra, no la alimentamos, no le damos abono, no le pagamos como corresponde. No sé, será que ya los años están cambiando. En la quebrada de Humahuaca, muchas costumbres relacionadas con el manejo del ganado tienen que ver con honrar a la Pachamama y, desde antes de la conquista española, se practicaban principalmente con la llama. Al llegar a estas tierras, los españoles introdujeron vacas, ovejas, cabras, caballos, mulas y burros. Los ritos antes realizados con la llama pasaron a practicarse con los animales recién incorporados. Cuando se ruega a la Pachamama por una buena cosecha, también se pide por el multiplico de los animales, es decir, el acrecentamiento y la reproducción de la tropa. La relación entre hombre quebradeño y Pachamama se reafirma en todo momento, cuando se inicia la siembra, cuando se agradece por las cosechas, cuando se señalan y marcan los animales en el despacho de las almitas. En todos los santos, en carnaval, en las flechadas de una nueva vivienda, etc. Estas costumbres son un claro ejemplo de que la Madre Tierra está presente y se incorpora a la vida cotidiana en los momentos más importantes. También cuando se produce alguna enfermedad y se recurre al curandero, que nosotros llamamos médico particular. Este procede primero a chayar la pacha en señal de agradecimiento. Pide luz y claridad para tratar la enfermedad, para adivinar la suerte y para hacer una limpia. Aunque en todos los momentos del año se venera a la Pachamama, es en el mes de agosto cuando esta relación tiene su punto máximo. Se dice que la Madre Tierra está acomodándose para engendrar vida. Por eso es un mes bravo, en que hay que homenajearla especialmente. Muchos pueblos y solo una madre. Los cazadores-recolectores de los Andes habían asimilado una cosmovisión que, en términos modernos, podemos llamar ecologistas. La Pachamama recibe su respeto en forma de sencillas ofrendas, por lo general alimentos provenientes de la tierra. Lo que de ella sale, a ella vuelve. Y esta devoción se le debió a la conquista. En este tipo de lectura conjunta en la clase no es recomendable seleccionar textos largos, ni textos que sean síntesis. Se puede armar glosarios, proponer microactividades o microexperiencias pre y post o post-postura. Lectura. Conceptos como cultura, paisaje, actividades económicas, costumbres, creencias, espacio geográfico pueden enlazarse a partir de la información que se va desplegando en el texto y admite múltiples enlaces, como por ejemplo enriquecer el texto con imágenes, con fotos, con mapas, con otros textos, como algún relato mítico sobre la Pachamama, otras deidades que representen la tierra. Situación actual de la comunidad indígena en relación a sus reclamos por sus tierras. Profundizar en festividades como el carnaval en la quebrada, en símbolos como la huipala. Escuchar canciones típicas y prácticas baile de la quebrada. Así la lectura se va haciendo de marcos que le dan otro significado y permiten una comprensión relacional y vinculada a conceptos sociales. En cierto modo, la lectura representa una forma tradicional de acceder a información social y cuidando la forma en que se compone su presencia en el aula. El antes y el después en la gestión del aula puede hacer que abra el juego, que brinde ejemplos y abra el juego a seguir la composición. Luego se puede hablar sobre la Pachamama, sobre las costumbres humahuaqueñas, sobre el respeto a la tierra. La lectura está así promoviendo la comunicación con entorno que proporciona la escuela, generando interpretaciones propias y a su vez nuevos vínculos con conceptos e informaciones que amplíen dentro de los intereses de los estudiantes los entornos académicos. También el ejercicio de la lectura con los estudiantes puede realizarse de documentos históricos. Actualmente hay gran cantidad de ellos en la web. Sugerimos consultar como ejemplo sobre historia el reciente link. De cierto modo, la lectura representa una forma tradicional de acceder a la información social y cuidando la forma en que se compone su presencia en el aula. El antes y el después en la gestión del aula puede hacer que abra el juego, que brinde ejemplos logrando una mayor comprensión de conceptos sociales e históricos. C. Observar.
Entendemos a la observación como operación de pensamiento para Ratz 1997. Es la forma más importante de percepción voluntaria. Como acción cognitiva específica, es fijar la atención en un objeto o circunstancias a partir de la información recibida perspectivamente a través de los sentidos para luego reorganizarla desde marcos conceptuales sociales en este caso. Requiere de capacidad de concentración y de atención, se vincula con otras operaciones de pensamiento, como describir e identificar. El nivel de conocimiento de la situación o circunstancias que se observa va a brindar más oportunidades de profundizar la comprensión, tanto sensorial como de reorganización conceptual. La propuesta que opera de ejemplos es observar un video acerca del 25 de mayo. Un grupo de docentes del colegio Confluencia de Neuquén editaron en 2011 un video disponible en la web que cuenta lo sucedido desde los códigos comunicacionales de los jóvenes. Una propuesta de observar un video requiere de decisiones pre y post observación, ya que se cuenta el proceso de Revolución de Mayo a través de los contactos utilizando los perfiles personales de Facebook de los próceres. Es posible complementar con sus biografías, combinando con formas narrativas y proporcionar las consignas previas, decidir los agrupamientos, los tiempos y los materiales complementarios. El video se llama ¿Y si los próceres usaran Facebook? Ejemplo de consigna. Es interesante que algunas preguntas que puedan realizar en pequeños grupos sean comunicadas antes de ver el video y que luego lo tengan disponible para volver a observarlo desde los parámetros resaltados en las consignas. Observar el video y enumerar los temas y situaciones que se puedan ver en su transcurso. Identifica y describe a los actores sociales realizando una lista de criollos y españoles, escribe sus nombres y su participación. ¿Todos los criollos proponían lo mismo? ¿Pensás que podría ser que algunos españoles se acordaban con los planteos criollos en el transcurso de los acontecimientos de mayo de 1810? ¿Por qué crees que esto sucedía? ¿Qué le hubiera aportado el uso del Facebook a los actores sociales de la Revolución de Mayo? Invitar a los estudiantes a que formulen sus propios interrogantes. Es posible recurrir a imágenes fijas o estáticas tales como fotografías periodísticas, artísticas, familiares, cuadros, grabados, entre otros, y a imágenes en movimientos como películas y documentales. Estas apoyaturas visuales permiten a los estudiantes acceder a información empírica y concreta a partir de identificarlos, para luego complejizar las operaciones de pensamiento que permiten el vínculo entre caracterizaciones que surge de la observación hacia dimensiones más abstractas de los conceptos sociales. D. Formar un concepto. Los procesos de conceptualización constituyen una llave imprescindible para la comprensión social. Los conceptos como construcciones de significado permiten librarnos de lo particular para englobar en una idea un colectivo, sí, Estado, como forma de organización del poder. Es un concepto, las diferentes formas que reviste, tales como autoritario, colonial, democrático, entre otros, son formas en las que ese concepto se despliegan, uniendo aquellas características que son genéricas y las que le dan un significado más particular a las ramificaciones que se presentan en cada concepto. La enseñanza de conceptos sociales requiere del planteamiento de estrategias que generan el andamiaje requerido para su comprensión. En la enseñanza de las ciencias sociales consideramos como muy propicias las interacciones discursivas por un lado y experiencias, actividades protagonizadas por los estudiantes en forma conjunta, mediadas por consignas. En estas propuestas cooperativas entre pares creemos que la interacción hace muy fácil el aprendizaje. Recordemos cómo entiende Vygotsky el concepto. Es la imagen de una cosa objetiva en su complejidad. Tan solo cuando llegamos a conocer el objeto en todos sus nexos y relaciones, tan solo cuando integramos verbalmente esa densidad en una imagen del total mediante múltiples definiciones, surge en nosotros el concepto. Elaborar un concepto sobre un objeto significa descubrir una serie de nexos y relaciones del objeto dados con toda la realidad. Los conceptos sociales proporcionan marcos que cuestionan o complejizan las concepciones espontáneas o de sentido común que son habituales en las formas de entender lo social. Así, la enseñanza posibilita la construcción de nuevas explicaciones, relaciones y nexos que pasaban desapercibidos para el sentido común.
Apropiarse de un concepto en el marco del aula es un proceso que se va dando en sucesivas aproximaciones, pero ese dominio se manifiesta al poder aplicarlo a situaciones concretas en otros contextos y con diferentes puntos de vista. Por ejemplo, para enseñar un concepto social enmarcado en la dimensión económica como es modelo agroexportador, es necesario enmarcarlo espacial y temporalmente. Argentina, 1880-1916. Como periodización más específica de este modelo y valorando las continuidades. Vincularlo en su presentación con otros conceptos como por ejemplo recursos naturales, actividades económicas, transportes, comercialización, consumo o liberalismo en el plano económico. En torno a la dimensión social estarían vinculados con conceptos tales como terratenientes, oligarquía, trabajador rural, arrendatario, inmigrante, entre otros. A nivel más político, conceptos tales como orden oligárquico o conservador, y en un contexto espacial más amplio, sería necesario que el estudiante estableciera el vínculo de este modelo con la división internacional del trabajo o inversiones extranjeras. La adquisición comprensiva de un concepto precisa de anclajes en el plano concreto, para luego ir andando hacia la abstracción con propuestas problematizadoras que de alguna manera inviten a recorrer dimensiones tanto del mismo concepto estructurante como de los asociados. Pueden presentarse además definiciones estadísticas, casos regionales, narrativas, biográficas, para que una vez completado el recorrido elegido se pueda sistematizar y estructurar esta información y luego volver a incursionar en el terreno de la abstracción a partir de actividades o experiencias que busquen aplicar el concepto y utilizar en situaciones diferentes el entramado de relaciones que lo hicieron posible y comunicable. 4.2. Secuencias didácticas. En función de la necesidad de contar con esta estructura flexible, pero a la vez rigurosa, otra herramienta disponible y operativa a la hora de construir la clase son las secuencias didácticas. Cada tema de enseñar es considerado como un microproyecto pedagógico para armar, desarmar y volver a armar. Una secuencia es una serie ordenada y articulada de acciones didácticas, en las cuales pueden integrarse actividades y experiencias como forma de interacción entre profesores y estudiantes, como diferentes maneras de ir desplegando el conocimiento que se enseña y se aprende. Si bien hay múltiples intitulaciones para la construcción de secuencias, elegimos la que se dimensiona desde los propósitos que presentan cada fase de la secuencia. Esta manera permite, por un lado, darle identidad a la forma de enseñar y aprender en cada parte, y por otro lado, que los aprendizajes no queden en niveles superficiales. A. Fase de presentación y apertura. Los inicios de cada clase, los primeros minutos en los cuales se vinculan profesor y estudiantes, requieren de una atención espacial. Si bien hay múltiples alternativas, podemos delinear algún tópico a incluir, luego de los cuales correspondientes podría presentarse el tema de la clase, en forma general o específica, los motivos que justifican su estudio y la forma en la cual se desarrollará la clase, ya sea como listado de temas, como interrogantes, como redes conceptuales, utilizando herramientas informáticas, si se tiene disponible como un PowerPoint, Prezi, Wishar, CMAPS o alguna otra que permita presentar temas sociales de la forma ya descritas anteriormente. Volveremos a resaltar la impronta epistemológica que tienen las decisiones en torno a qué enseñar. Esta presentación asume una forma similar a los titulares de un diario. Podemos no conocer ni tener referencia a la noticia, pero el solo título está instalado el tema de las clases, los conceptos y sus singularidades. Puede tomarse el tema, si el tema lo requiere, la organización en torno a dimensiones de la realidad social. Esta fase, además de abrir la clase en términos de presentación y justificación, da comienzos a instancias dialógicas que proporcionan información acerca de qué explorar del tema y a su vez despierta el interés por saber más, permitiendo relacionar lo que se sabe con los nuevos conceptos. Al interrogar es fundamental tener en cuenta no incluir preguntas que corresponden al desarrollo del tema, así los estudiantes pueden participar y tener ese espacio de conversación que invite y problematice la entrada a un tema atractivo e interesante. Títulos atractivos y frases interesantes suelen ser llevados
ya es posible, así como también el uso de recursos que abran el juego, fotos, dibujos, cuadros, esquemas, estadísticas, textos, narrativas, poesía, canciones, etc. Lo que permite la instalación del tema que proporciona una plataforma de despliegue segura en términos motivacionales. Los profesores podemos inventar diferentes instancias que permiten presentar, problematizar e instalar junto a los estudiantes los contenidos de la clase entendida como desarrollo temático. Vamos al ejemplo. Tomamos el concepto de paz, que puede derivar hacia múltiples opciones de enseñanza en el ámbito de las ciencias sociales. Aquí hay algunos ejemplos de posibles líneas en esta fase de apertura. ¿Es posible enseñar y aprender a la paz? ¿De qué manera? Paz, definiciones, estado interior y calidad social. Cultura de paz, valores, comportamientos, compromisos y actitudes que promueven la paz. Conflictos, modalidades de resolución y el diálogo y la negociación entre personas y naciones. Paz en la familia, en la escuela, con los amigos, en la sociedad. La convivencia armónica en la diversidad. Arte de paz, ejemplos de actos pacíficos. Ideales y vidas ejemplares. Gandhi, Mandela, Madre Teresa. Aclaración. Según la asignatura, seminario o espacio en el que se incluya la enseñanza de este concepto, cada profesor incluirá conceptos o preceptos específicos. La enumeración no agota las posibilidades. Si la clase fuera de historia, puede incluirse el enseñar diversos conflictos bélicos, situaciones de violencia y también tratados de paz, relaciones sociales, movimientos como el hipismo, entre otros. En una clase de geografía, situaciones de cuidado del medio ambiente, desde perspectiva de movimientos ecologistas, pasando por catástrofes o desastres naturales. En una clase de formación ética y ciudadana, la paz en el marco de los valores y derechos humanos y como sostén de la ciudadanía responsable y solidaria. En una clase de ciencias políticas, desde relaciones internacionales, norte-sur, este-oeste, tratados, convenios y declaraciones en clase de economía, se pueden abordar conceptos como desarrollo sustentable, redistribución de ingresos, cooperativas, etc. Posibles propuestas. Microactividad de apertura. Reúnite con un compañero y observa este símbolo. Describe cada uno de ellos, identifica qué sensaciones te producen y ensaya cuál podría ser su significado y por qué. ¿Para qué sirven estos símbolos? ¿Conoces otros símbolos vinculados a la paz? Símbolo de la paz, paloma de la paz y las Naciones Unidas. Puedes también proponerse canciones de John Lennon relacionadas con la paz, como por ejemplo Stand By Me, Quédate a mi lado o Imagine, producidas en un proyector de construcción colectiva de canciones llamado Playing for Change, tocando para un cambio. Este proyecto surgió a partir de los músicos que grabaron artistas callejeros de todo el mundo y comenzaron a editar las canciones con la idea de que la música abre las puertas al cambio. En ambos videos las letras están traducidas y por lo tanto se puede dialogar tanto acerca de los lugares y las sensaciones como de las palabras, las ideas, los mensajes que se pueden encontrar a través de la escucha y la observación atenta. Una vez deslizadas las microactividades podría retomarse la presencia de los contenidos y, según los intereses y propuestas de los estudiantes, armar una nueva versión enriquecida. B. Fase de desarrollo. En instancia de la secuencia es la que habitualmente entendemos como la clase, ya que se desarrollan los temas, problemas nuevos seleccionados y secuenciados. La enseñanza de las ciencias sociales requiere en esta fase de la contextualización tanto de la dinámica de la ubicación como de conceptualizaciones temporales y espaciales, partiendo de la trama conceptual y de los procesos sociales que se derivan. Las decisiones de desarrollo se ligan al contexto social, institucional y áulico, y a las características y cualidades de cada grupo de estudiantes. En esta fase se introducen y desarrollan los conceptos que se van incorporando a la trama disciplinar, presentados de manera problemática de tal manera que demanden la actividad de los estudiantes. A medida que se van desplegando los conceptos alcanzados niveles más crecientes de generalización y de abstracción, las recapitulaciones a parciales o más amplias se van reorganizando con nuevas síntesis, con más relaciones y mayor profundidad en las dimensiones del concepto. Presentamos algunas ideas, solo a modo de ejemplo, que despliegan dimensiones sociales del concepto de paz.
En la fase de desarrollo es decisión de cada profesor la combinación en torno a las formas de enseñar, las actividades, las experiencias, las variedades de recursos, los agrupamientos, los tiempos, entre otras. Presentamos este texto a modo de ejemplo. La paz es uno de los valores fundamentales de la existencia humana y su influencia se extiende a todos los ámbitos de la vida. Entonces, la paz es un fenómeno amplio y complejo que invita a acercarnos a múltiples dimensiones de la vida humana, individuales, familiares, sociales, nacionales, internacionales, entre otras. La paz precisa de la igualdad y la reciprocidad en las relaciones e interacciones. No pueden haber paz si hay relaciones caracterizadas por el dominio y la desigualdad, aun sin la presencia de un conflicto abierto. La paz no es solo la ausencia de guerra y de condiciones y circunstancias, sino también una paz en la que los derechos y los valores humanos sean parte de la vida de las sociedades como proceso dinámico y enriquecedor. Esta visión va más allá del concepto tradicional de ausencia de guerra, de conflictos, de no agresión, ya que al ser limitado una avanza hacia la construcción de sociedades pacíficas. La paz como opciones de la guerra, oposiciones a la guerra, heredada del Imperio Romano y del Estado nacionales modernos, basado en la unidad nacional y en el orden interior, así como en la defensa frente al exterior, como función del Estado a través de la violencia legítima, hace tanto de la guerra como de la paz una potestad de los estados que limita las capacidades posibles de actuaciones siendo una visión restringida del concepto. Tampoco es reducir la paz a la armonía, a la serenidad, al no conflicto, ya que corremos el peligro de que se instale una idea pasiva de paz y despojada del protagonismo de ser de cada ser humano. A nivel individual es tanto la paz de cada ser humano y no producir disturbios que alteran la paz de otros. Por otra parte, los conflictos no pueden evitarse y evaluarse como negativos. Es posible abordarlos de manera pacífica, creatividad y consensuada en un proceso que suponga una experiencia de aprendizaje. Entendemos la paz como justicia social, como plena realización de las potencialidades humanas. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? Enseñar la paz en el marco de una educación en valores humanos orientada hacia el compromiso y la acción, la paz, vivir en paz. No es algo teórico a una propuesta, sino una actitud en tiempos presentes en el desarrollo integral de cada ser humano. Aclaración para los profesores. Hay muchas maneras de dominar y presentar programas, proyectos o espacios curriculares para enseñar este concepto. Educación para los derechos humanos, educación para el desarme, educación para la resolución de conflictos, educación para la paz. Estas formas no se restringen al espacio de formación ética y ciudadana, sino al abordaje desde conceptos y procesos específicos de cada disciplina social, que le dan anclaje y ejemplaridad al concepto de paz. Pueden proponerse actividades y experiencias tales como canciones con temas vinculados con la paz a partir de las observaciones de videos como Wonderful World o One Love en el proyecto de Play for Change. Frases inspiradoras para leer con los estudiantes que permitan ampliar y complejizar el concepto, como por ejemplo: nadie nació odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o su religión. La gente aprende a odiar, si pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su opuesto. Nelson Mandela. El amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción. Esa actividad nos llevará a los servicios. Teresa de Calcuta. Pueden narrarse biografías ejemplares y generar más oportunidades para desarrollar exhaustivamente el entrenamiento conceptual. Las biografías de aquellos que hicieron de sus vidas acciones de paz resultan textos a partir de los cuales se puede seguir agregando dimensiones al concepto. Puede ser la biografía de Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, de Nelson Mandela, entre otros. O bien, abrir la búsqueda para que los estudiantes elijan personas ejemplares en el marco de la paz, reconocidas o no. Hay un video disponible en la web con el discurso ante las Naciones Unidas de Malala Yousafzai, una adolescente de Pakistán que salvó milagrosamente su vida de ser baleada por defender desde un blog el derecho a la educación de las niñas de su país. A través de la historia y de sus discursos se agrega las dimensiones educativas del concepto de paz.
El armado de esta trama compositiva admite diversas oportunidades, entre otros discursos ejemplares como por ejemplo los de Nelson Mandela, a través de las cuales es posible agregar, relacionar otros conceptos vinculados como derechos civiles, derechos de cada país, entre otros. C. Fase de estructuración y sistematización. Esta nueva fase permite que los conceptos enseñados se organicen y se hagan memorables desde la comprensibilidad que da cierta lógica relacional. La cantidad de contenidos que suelen proponerse en los diseños curriculares para la escuela secundaria es tan amplia y extensa que, al no poner en juego en el aula procesos de estructuración y sistematización de los conceptos y sus relaciones, los aprendizajes pueden construirse superficialmente y de manera poco memorables. Recapitulaciones parciales o más abarcativas, nuevas síntesis en diferentes formatos, redes conceptuales, cuadros sinópticos, otros organizadores gráficos que los estudiantes diseñen a partir de consignas de sus profesores, enriquecen la comprensión de los contenidos. Es posible proponer juegos que pongan en tensión los conceptos y que, a través de actividades y experiencias, sean los estudiantes quienes recapitulen, reorganicen y sistematicen el recorrido. En esta fase el propósito es integración de conceptos en el tiempo y en el espacio en un dominio más comprensivo del conocimiento social. Vamos al ejemplo. La propuesta es establecer gradualmente vínculos entre los conceptos de paz y otros conceptos, armando un cuadro con 3 columnas. La primera con el concepto relacionado, la segunda con la argumentación que fundamente la relación y la tercera con ejemplos. Otras opciones pueden sopa de letras, juegos con palabras, frases a completar, enumeraciones que titulen para relacionar con las presentaciones de la fase de apertura. Las actividades de sistematización colaboran a asentar los conceptos sociales, no de la repetición, sino invitando a cambiar la perspectiva, a dar las vueltas, a buscar otros ángulos de observaciones tendientes a una mayor comprensión a través de las actividades relacionadas y vinculantes, explicativas, de contextualización, de síntesis que ordenen de manera nueva y creativa los desarrollos conceptuales desde la abstracción, pero también desde los ejemplos que lo hacen más comprensibles. D. Fase de aplicación y uso. Es donde lo aprendido se puede integrar o aplicar a otras situaciones o problemas. En ciencias sociales es comprender una situación social en el tiempo y en el espacio a partir de una presentación didáctica con un menor grado de generalidad. El estudiante puede experimentar reflexivamente en una actividad que demande para su comprensión del dominio de la estructura conceptual en un proceso de ida y vuelta de la abstracción conceptual al ejemplo más empírico y concreto y viceversa. Necesitamos seleccionar algunos recursos que pueden ser un referente cultural del arte: pintura, escultura, canción, texto, fotografía, narrativa, video, entre otros, y propuesta de actividades o experiencias que habiliten la necesidad del concepto como perspectiva comprensiva del recurso más empírico. Esta fase tiene el desafío de buscar la manera de hacer de los conceptos sociales anteojos que permiten mirar, comprender y operar sobre la realidad. Entonces, se precisan fundamentalmente 2 cosas: recursos potentes y consignas claras que colaboren a pensar socialmente. Posibles ejemplos. Tomamos como recurso referente este texto: Los Estatutos del Hombre, de Tiago de Melo, traducción de Pablo Neruda. Artículo 1. Queda decretado que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad y que de manos dadas trabajaremos todos por la vida terrestre. Artículo 2. Queda decretado que todos los días de la semana, inclusive los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. Artículo 3. Queda decretado que, a partir de este instante, habrá girasoles en todas las ventanas, que los girasoles tendrán derecho a abrirse dentro de la sombra y que las ventanas deben permanecer el día entero abierto para el verde donde crece la esperanza. Artículo 4. Queda decretado que el hombre no precisará nunca más dudar del hombre, que el hombre confiará en el hombre como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, como en el aire confía en el campo azul del cielo. El hombre confiará en el hombre como un niño confía en otro niño. Artículo 5. Queda decretado que los hombres están libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras.
El hombre se sentará a la mesa con la mirada limpia, porque la verdad pasará de ser servida antes del postre. Artículo 6. Queda establecida durante 10 siglos la práctica soñada del profeta Isaías: el lobo y el cordero pastarán juntamente y la comida de ambos tendrá el mismo gusto a aurora. Artículo 7. Por decreto irrevocable queda establecido el reinado permanente de la justicia y de la claridad, y la alegría será una bandera generosa para siempre enarbolada en el alma del pueblo. Artículo 8. Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y será siempre no poder dar amor a quien se ama, sabiendo que es el agua quien da a la planta el milagro de la flor. Artículo 9. Queda permitido que el pan de cada día tenga en el hombre la señal de su sudor, pero que sobre todo tenga siempre el caliente sabor de la ternura. Artículo 10. Queda permitido a cualquier persona a cualquier hora de la vida el uso del traje blanco. Artículo 11. Queda decretado, por definición, que el hombre es un animal que ama y que por eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana. Artículo 12. Decrétase que nada estará obligado ni prohibido. Todo será permitido, inclusive jugar con los rinocerontes y caminar por las tardes con una inmensa begonia en la solapa. Solo una cosa queda prohibida: amar sin amor. Artículo 13. Queda decretado que el dinero no podrá nunca más comprar el sol de las mañanas venideras. Expulsado del gran baúl del miedo, el dinero se transformará en una espada fraternal para defender el derecho de cantar y la fiesta del día que llegó. Artículo final. Queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será suprimida de los diccionarios y del pantano engañoso de las bocas. A partir de este instante, la libertad será algo vivo y transparente, como un fuego en un río, o como la semilla del trigo, y su morada será siempre el corazón del hombre. Posibles consignas. ¿Con qué conceptos vinculados a la paz del cuadro de la fase de estructuración y síntesis puede vincular estos artículos? ¿Podría escribir tu propio estatuto para la paz, teniendo en cuenta contextos concretos como tu familia, tu escuela, tu ciudad, tu país, el mundo? Otro ejemplo entre muchos que podrían exponerse es observar la película o parte de ella, Cadena de Favores, en la cual un profesor de estudios sociales de una escuela de Estados Unidos propone un proyecto para el curso. Entre las muchas consignas posibles están las acciones concretas que pueden ser decididas por los estudiantes al proyectar acciones de paz. Y volviendo a la fase de apertura, a los símbolos después del recorrido conceptual, ¿podrías construir creativamente o inventar un símbolo de paz? Ampliar las posibilidades de soporte, sus propios cuerpos, fotografías, dibujos, pinturas, diseños digitales, entre otros. Esta fase en la cual el intercambio fluido entre referentes empíricos y dimensiones conceptuales permite evaluar el aprendizaje de los estudiantes en la comprensión de los conceptos sociales, identificando los desempeños requeridos teniendo en cuenta que son procesos complejos construidos a lo largo de toda la secuencia. Si bien la fase pueden sucederse en este orden, la manera de componer de cada profesor habilita recorridos singulares, cambian los tiempos y la profundidad de cada fase. Cambian también los intereses y las motivaciones de los estudiantes, pero no la reflexividad en las decisiones de los profesores con propósito específico enmarcado en la estructura conceptual disciplinar. Las opciones son tantas, las combinaciones son infinitas. Observar fotografías en la fase de introducción, en la fase de desarrollo. Narrar un cuento, o por qué no, en la introducción, presentar estadísticas en la fase de desarrollo. Observar videos en la fase de uso o aplicación. Una canción en la fase de sistematización o un juego. Una visita a un museo en la fase de aplicación, y en cada pieza el cuidado artesanal que requiere cada concepto con sus detalles específicos y sus generalidades que nos ayuden a pensar y a actuar lo social. Como profesores de la escuela secundaria, estas líneas despiertan a partir de su concreción en las aulas. Si alguna de estas búsquedas, ideas, indagaciones profesionales posibilitan reflexionar y generar nuevas acciones en las aulas, cobra sentido esta idea de pensar didácticamente desde la especificidad del conocimiento social y cooperar en otros comportamientos, los conocimientos profesionales.